Hola a todos, realmente bendiciones para cada uno de aquellos que se conecta a este canal y gracias desde ya, no solamente por estar, sino por suscribirse, si así le parece la invitación, por favor, y más que nada para poner me gusta, que también siempre me ayudan con eso, a fin de promocionar esta temática que a muchos les está cambiando la forma de pensar y por lo tanto está permitiéndoles también cambiar la forma de vivir. Quería hoy adelantarme y dejar un poquito desarrollado lo que es la sección de esta semana y especialmente teniendo en cuenta el siguiente tema que me parece que por las consultas que he estado recibiendo a muchos de ustedes les va a servir. Estábamos hablando que la Parashat Tahriá o la sección de la instrucción divina llamada Tahriá allí en el libro del Levítico, como se conoce el nombre en la forma profana, pero Vayikra, en la forma correcta y original, nos lleva a considerar esta temática que aquí abajo acabo de escribir. Lo ponemos: sexo ritual y clima celestial. Dos cosas muy necesarias, y no se asuste usted que viene quizás de algunos sustratos religiosos, dogmáticos, porque esto de sexo ritual, así como suena, le puede parecer extraño. Si usted tiene paciencia y se queda aquí, va a entender que nada de extraño tiene esto, que es parte del diseño original por el cual el Eterno, nuestra fuente, aquel que es el Ein Sof, el infinito, pensó en compartirnos para que justamente una energía maravillosa y creadora estuviera exactamente en nuestras manos y que de acuerdo a nuestras decisiones la manejáramos, la manipuláramos para por medio de esa energía promocionar todo lo creado. Entonces, nos vamos a mover yendo a Levítico capítulo 12 y vamos a leer los primeros versículos para que ustedes más o menos entiendan a dónde tenemos que ir, pero vamos a partir hoy particularmente de la significación de la palabra Tahriá, que ya la vamos a ver, y mucho más especialmente de la valoración gemátrica o el valor numérico que conforman sus letras y hacen que esa palabra tenga no solo en sí un mensaje, no solo en sí una codificación, sino una asociación y vinculación con otras palabras que tienen ese valor y que le permiten entonces dar un panorama, una cosmovisión mucho más amplia de lo que la significación etimológica de esa palabra tiene. Dice Vayikra, capítulo 12, versículo 1, Yahvé le habló a Moshe diciendo: háblale a los israelitas diciéndoles: cuando una mujer conciba y dé a luz un varón, quedará ritualmente impura durante 7 días, tanto como los días de impureza ritual por su periodo menstrual. Al 8º día deberá ser circuncidado el prepucio de ese niño varón. Luego venimos al 4. Después de esos 7 días, deberá esperar 33 días más, periodo durante el cual su sangre será ritualmente pura. Durante ese periodo de purificación, ella no debe tocar nada sagrado ni entrar al santuario, y si da a luz una niña, durante 2 semanas tendrá el mismo estatus de impureza que los días de su periodo. Entonces deberá esperar 66 días más, tiempo durante el cual su sangre será ritualmente pura. Al contemplar el periodo de su purificación por un hijo o por una hija, deberá llevarle al sacerdote a la entrada de la tienda de la cita un cordero dentro de su primer año de vida para ofrenda de ascensión y una palomita o una tórtola para ofrenda por el pecado. Dice el versículo 7, y el sacerdote lo ofrendará ante el Eterno, y así le brindará expiación a ella, y ella quedará pura del flujo de su sangre. Esta es la ley aplicable a la mujer que haya dado a luz tanto un niño o una niña, pero si no tuviese suficientes recursos para llevar un cordero, que lleve 2 tórtolas o 2 palomitas, una para la ofrenda olá, la otra para la ofrenda jatá, y el sacerdote haría expiación por ella y la purificará. Por cierto, una porción que a partir de ahí sigue muchas cosas más que el sábado la vamos a estar explicando en el aula virtual, pero
tiene un montón de codificaciones que así, a simple vista y desde mentes muy cerradas, con una percepción dogmática, pareciera ser que no tiene ninguna injerencia en nuestros días actuales, partiendo del hecho de que nosotros desde la praxis misma no tenemos templo donde llevar un X sacrificio de animales, un holocausto, y tampoco estaríamos entonces con sacerdocio que oficie haciendo esto. Pero ustedes saben que la Torah es eterna, así lo dijimos la semana pasada y así lo vamos a también establecer ahora. Si es eterna, la Torah en sí tiene simplemente para nosotros algo más que lo que literalmente está establecido. Debajo de la letra hay un espíritu vivificador que nos permite captar el mensaje encriptado, decodificarlo y por medio de esa codificación lumínica ya revelada a través del estudio de los códigos de sabiduría que hay en la Torah, nosotros poder encontrar que ella es totalmente actual para nosotros. La Torah es inacabada, inacabable y siempre tiene un mensaje. Su mensaje es inagotable para todas las generaciones. Para cualquier varón o mujer que en este planeta quiera acceder a la luz a través de la Torah, no hay duda que así se logrará. Por eso vamos a empezar a mirar un poquito esto de lo que es sexo ritual y, bueno, lo que acabamos de decir, ese clima celestial, que aquí está descrito y particularmente apuntando mucho a la valorización de la mujer, a tiempos y años donde estamos viendo que esto se está reclamando. Miramos un poquito, yo desaparezco de aquí, nos vamos a Tarriá, en la forma en que nosotros lo pronunciamos. Ustedes saben que la gemátrica permite hacer que las letras que conforman una palabra nos den sumando el valor numérico y cada una de ellas nos den el valor numérico o mejor dicho, valor gemátrico que la palabra en sí tiene. Así que las letras hebreas que conforman a esta palabra, cada una de ellas en su valor numérico, sumada una con la otra, hace que Tarriá tenga de valor numérico el número 3. Y así, a simple vista, puede no significar mucho, aunque ya todos los que son entendidos desde que vienen estudiando conmigo saben que el 13 no tiene nada que ver con mala suerte, sino que el 13 es un número de plenitud, de gobierno humano en alianza al que todo lo controla y gobierna. Pero eso es para otro momento. Me gustaría que ahora miremos este detalle que voy a dar aquí, un detalle no menor. Por un lado, la palabra Ejad. La palabra Ejad significa unidad. Todos deben recordar quizás esa expresión. Y por el otro lado, la palabra Ahavá, que traducido a nuestro idioma significa amor. Hay algo muy curioso en lo que vamos a ver. La palabra Tarriá, para los que me han preguntado, es donde se traduce cuando la mujer conciba. Significa ella concibirá o concebir o sembrar, concebir. Esa sería la traducción a nuestro idioma. Recuerden que no es totalmente fiel o correcta, pero es el acercamiento que allí tiene. Hemos leído Vayedaber Yahvé el Moshe lemor de Bel Benei Israel lemor Isha Kitarria. Allí tenemos la palabra Kitarria. Es interesante que la palabra está en el lugar número 13 y esto, más el valor numérico que ella tiene, que es el número 13, nos hace pensar que Tarriá, traducido como concebir o sembrar, tiene algo curioso. No comienza en sí esta parashá con la palabra escogida, como siempre se acontece, sino que se la elige para ser título porque tiene un valor, el valor 13. Y ese valor coincide con estas dos palabras. La palabra Ejad, conformada por la letra Aleph, Het y Dalet, y la palabra Ahavá, Aleph, Hei, Bat, Hei. Ejad significa uno o unidad. Ahavá significa amor. Y si sumamos esos dos números, tenemos el valor 26. Ahora, ¿y esto hasta dónde está siendo de significación para nosotros? Hasta este gran y maravilloso detalle. 26 es el valor gemátrico de la palabra Yud, Hei, Bat, Hei, el tetragramaton, el nombre maravilloso del Eterno. Y haciendo esto es que entendemos por qué en las Escrituras se nos revela que Dios es amor y es uno. Su nombre es Yahvé. Y aquí, en el número 13,
tenemos escondido el propósito eterno de Dios. Que el amor como esencia desde donde todo se sostiene, se movilice en misión para que todo se unifique y desde esa unificación vuelva a su fuente para que todo esté en perfecta unidad. Esa es la misión también de nosotros. A esto es donde yo apunto cada vez que con ustedes me encuentro en estas lecciones. Y esto no es poco, porque ahora que nosotros estamos caminando en esta tarea de investigar los códigos de la sabiduría de la instrucción divina, instrucción, Torá, es lo mismo. ¿Sí? Cuando yo digo Torá, usted me lo traduce a instrucción. Quizás yo lo diga en español y hablaré de instrucción. Cuando hacemos este trabajo, nos podemos replantear y reconfigurar mentalmente todo lo que quizás en los ámbitos dogmáticos creíamos, porque lo leíamos, porque hasta lo aprendíamos de memoria, no sostenía desde ese aprendizaje, pero por lo limitado del campo, de los paradigmas, de la comprensión, no lográbamos ver el espacio infinito que algunas ideas que el dogma nos decía encerraban. Y una de esas ideas es el propósito eterno de Yahvé. Estoy yendo aquí, a la carta de los Romanos. Estoy en el capítulo 8, y si ustedes me permiten voy a ampliar un poquito para leérselo. Romanos 8, 28 es un pasaje muy conocido, muy citado, muy repetido en los caminos de los dogmas. La gran mayoría de la gente que transita por el cristianismo y en sus dogmas se deja programar por ellos, repite este versículo, pero por no conocer este tremendo contexto metafísico que estamos ahora mirando, desconocemos cómo llevar a la praxis este bendito versículo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Aquí en esta palabra, en Tahriá, en este número 13, ¿sí? En este número 13, aquí al lado mío, aquí en Tahriá, está nada más ni nada menos que el símbolo mismo del propósito eterno de Dios. O sea, que esta para allá contiene muchos códigos que luego a lo largo del resto de la Torá y por supuesto en todos los libros de nuestras Sagradas Escrituras vamos a encontrar desarrollado en la vida, en la obra de muchos de sus héroes, de muchos de estos personajes que nos aparecen en los relatos históricos que hay, en los distintos salmos, proverbios y escritos llenos de sabiduría, y a lo largo de los siglos en la explicación que los sabios que comprenden el hebreo nos han ido dando. El propósito eterno de Dios es que el amor tenga en misión una constante dinámica, que permita una alianza que asegure la unificación de todas las cosas a su fuente, que es Yud, Het, Bat, Hei. Necesitamos eso captarlo. Entonces ahí viene esto que necesito yo correrme de aquí para que usted lo pueda entender y lo vamos a mirar. ¿Qué es el propósito eterno de Dios? El propósito eterno de Dios es restaurar la unidad. Así lo vamos a definir, restaurar la unidad. Pero vamos a tratar de hacerlo en las dos dinámicas que esta tarea de restaurar la unidad tiene. Primero, restaurar la unidad original entre los pedazos de la vasija, es decir, entre todos los seres humanos, y una vez que se logra esto, restaurar la unidad original entre la vasija y la luz infinita, o Ein Sof, en una alianza matrimonial. Y esta última expresión es la que más quiero tomar y desde aquí empezar todo el tiempo a estar vibrando en la enseñanza, mi corazón con el corazón de ustedes, porque lo matrimonial trasciende lo que las culturas puedan definir. Lo matrimonial es muy complicado explicarlo desde conceptos simplemente legales, filosóficos, antropológicos, que el hombre tenga desde los
que el matrimonio significa de acuerdo a cada cultura, creencia, civilización, etc. Lo matrimonial en realidad se sujeta a un diseño que tiene que ver con el propósito eterno de Dios. Y restaurar la unidad es la misión de cada varón o mujer que viene a la tierra, entendiendo que para eso necesitamos meternos en la instrucción divina para que cuando veamos lo que es el matrimonio, nos demos cuenta que el día que se rompió la vasija, es decir, con lo que en el relato de Génesis capítulo 3 nos aparece y se nos revela, cuando la humanidad se divorció del Eterno, desde entonces nosotros estamos realmente en un grave problema. La humanidad perdió las condiciones de hacer que lo material se transforme. Estoy poniendo en silencio, en modo avión, mi celular para que no haya en este momento llamados. Veamos el método que Dios ha dado para que esto se logre. Esto les va a interesar a todos. Hay un método celestial que importa mucho que lo tengamos en cuenta aquí y tiene que ver con este corazón y toda esta humanidad reunida alrededor de lo que simboliza el amor. El amor perfecto, Ahavá, ¿sí? Ágape es lo que encontramos en las escrituras griegas. Los primeros discípulos que hablaban el griego koiné, para ser entrenados, usaban ya las Sagradas Escrituras, la Tanaj, traducida por aquellos 72 sabios en el siglo IV a.C., conocida como la Septuaginta versión de los 70. Por lo tanto, también cuando los apóstoles, por ejemplo, el apóstol Pablo escribía sus cartas, lo hacía en griego, y al usar el griego usaba la palabra ágape, una de las tantas palabras que el idioma griego tenía para decir amor, pero no cualquier amor. El amor fuente de todos los amores. El amor que, según los griegos y la filosofía de los tales, también así los romanos, pensaban que jamás podría ser conocido por el hombre porque era propiamente la naturaleza de la fuente de todos los dioses, ni siquiera era la sustancia de aquellos que conformaban el panteón de sus divinidades. No. El ágape no estaba en Zeus, ni estaba en Saturno o cualquiera de los dioses griegos que podríamos nombrar, sino que el ágape era la esencia misma que había creado todas las cosas invisibles, lo que encontramos en Hechos 17 como el Dios no conocido, así lo llamaban los griegos, un Dios que era imposible conocer, por eso el ágape sería jamás conocible. Sin embargo, en la mentalidad de los hebreos allí en Israel, se sabía que el ágape, pero en hebreo es ahavá, sí era posible conocerlo de una sola forma, manifestado en una alianza matrimonial. Y el amor perfecto o ahavá es nada más ni nada menos que esa esencia que ejerce cuidado del entorno, aprendiendo sabiduría y también comprometiéndose con el entorno en un trabajo de inteligencia emocional. Y me gustaría mucho que, entendiendo cuál es el propósito, sabiendo cuál es el método, nos metiéramos juntos a mirar perdón, tenía que mostrarles algo que estoy ya tapando, así que me voy hacia arriba y mientras estoy aquí arriba, ustedes por favor concéntrense en esto que acabo de poner. ¿Sabe que una de las curiosidades también es que el número 13 pertenece al verbo hebreo daga? Daga significa cuidar o guardar. Fíjese que no por casualidad, en toda la energía que tienen las letras hebreas y las palabras que ellas conforman, nos encontramos con estos sistemas misteriosos, sacerdotales de interpretación, que es, por ejemplo, la gematría, que es una de las tantas formas de hacer que la escritura nos diga mucho más allá de lo que literalmente vemos, porque este número 13, sumado a lo que vimos anteriormente, ¿verdad? Que tarría es la palabra número 13, al empezar la porción, pero coincide con la palabra ejat y la palabra ahavá. Este número 13 habla de que nuestra tarea aquí en la tierra es estar todo el tiempo como atalayas, guardando, cuidando, que el amor no falte en medio de nosotros, que el amor permanentemente sea considerado como el inspirador de todo movimiento histórico de la humanidad. Así lo diseñó el Eterno, así es como el Eterno quiere que la humanidad viva, de derecha a izquierda, como siempre lo digo, desde la benevolencia ilimitada de su amor hacia la geburá, la disciplina propia para que ese amor no se derrame y se aproveche y se desagote. El amor nunca
debe ser desaprovechado, pero para eso necesitamos organizar metodologías que permitan que este método celestial se manifieste. Y eso es ser guardadores. Y una metodología es ser personas que valoran el matrimonio desde el diseño original, no desde lo que hoy se está haciendo, que es una manipulación tipo manoseo, es decir, una manipulación para simplemente usar egoicamente y desechar. Miremos un poquito entonces algunos detalles más que quiero con ustedes compartir, y ahora sí, quiero simplemente recordarles algo que siempre les enseño. ¿En qué consiste o cómo es la estructura de la humanidad? Bien, la estructura de la humanidad se basa en una sola palabra según la Torá. El ser humano es razón, es decir, es deseo. Cuando nos venimos a la ciencia, especialmente la ciencia del siglo XIX, nos encontramos, y del XX, por supuesto, particularmente el siglo XX, nos encontramos con este sabio de procedencia judía, influenciado desde muy pequeño por la Torá, que después, si bien con su ciencia va a ir dando contra la Torá y contra el judaísmo, pero él, desde lo que recibió de pequeño, al deseo lo llamó libido. Y la libido, o deseo, razón en hebreo, ¿qué es? ¿Sabe qué es? La tendencia natural del hombre a siempre amar algo mejor. Es el amor hacia un mayor nivel, el amor hacia un mayor y mejor nivel de conocimiento para también asegurarse un mayor y mejor nivel de confort, de plenitud. A eso la Torá lo llama deseo. El ser humano está compuesto así. La estructura del ser humano es esta. Yo soy deseo, usted es deseo. Cualquier ser humano nacido a lo largo de toda nuestra historia, conocidos, no conocidos, los que vayan a nacer, son deseo. Eso significa que todo lo que en nosotros se provoque con intención debe llevarnos a un propósito y a un método para alcanzarlo, porque el hombre siempre quiere algo mejor. El único tema está hacia dónde ese deseo se enfoca, porque esta estructura de la humanidad, si yo soy deseo, también es parte importante y fundamental de la estructura de la existencia. Allí vemos un ser humano abierto a lo celestial, como tú, como yo, estamos abiertos a lo que se viene, pero allí yo quiero, ya de poco más desaparezco para poder abrir este panorama, que mires, quien tú eres, líbido puro, quien yo soy, líbido puro, quien tú eres, deseo puro, quien yo soy, deseo puro, no somos islas, componemos una parte fundamental de toda la estructura existencial. Por favor, déjenme enseñarles de esta manera. Yo, tú, somos la cortina, por decirlo entre comillas, de dos partes de la existencia. Lo que se conoce como el 1%, el mundo de la ilusión, el mundo físico, el mundo natural, el mundo visible, el mundo sensorial. Y la otra parte, que está también determinada por donde nuestro deseo esté enfocado, es el mundo, la parte del 99% de la existencia, el mundo sobrenatural, el mundo invisible, el mundo metafísico, el mundo extrasensorial. De un lado, puras expectativas, del otro lado, solo certezas puras. Pero, ¿qué es lo que quiero que miremos? El nombre que tienen estas dos partes de la estructura de la existencia. Nosotros en el medio. Yo deseo, ¿pero qué? ¿Las tinieblas o la luz admirable? Y aquí es donde yo necesito meterme, y especialmente a los que son amigos, perdón, he ido al otro lado, a los que son amigos especiales de estas enseñanzas, y yo me voy a quedar aquí un ratito hablando así con ustedes, voy a salir de la estructura y ya volvemos ahí. Amados, no confundan las cosas aquí. Tinieblas, que en la dogmática de las religiones se le aplica a Satanás y los demonios, a entidades malas, en la Escritura no tiene esa concepción. Y luz admirable o reino de la luz admirable, en la Escritura no tiene que ver con lugares donde solo habitan ángeles. No. Voy a primeramente hablar de lo que es tiniebla. Según las Sagradas Escrituras, desde lo que la Torá en sus códigos de sabiduría enseña, las tinieblas es la parte más
condensada del movimiento creativo de la luz. La luz, fuente de toda nuestra existencia, fuente de toda esta estructura existencial, es la que fue por los distintos tramos, en ese 99% y en ese 1%, cada vez en su camino, a través de esas dos polaridades que manejó, atención que lo digo esta vez y lo ampliaré después, dos polaridades, lo masculino y lo femenino, fue llevando todo a que se condensara en lo que se conoce como tinieblas. La materialidad, en sus partes más fuertes, el mundo físico se lo conoce como tinieblas. Cuando nosotros vemos, y aquí volvemos un poquito al mapa de donde estábamos, cuando nosotros miramos esta estructura maravillosa, donde yo capto que yo soy deseo, la pregunta es hacia dónde enfoco esa esencia que yo soy, hacia dónde te enfocas, hacia las tinieblas, o tu enfoque de deseo está hacia aquí, hacia donde me acabo de correr, la luz admirable. Al menos yo fui llamado por aquel que nos amó de tal manera, y esto está expresado en primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 9, de las tinieblas, de estar enfocado en la materialidad, en la fisicalidad, a su luz admirable, de entender que yo tengo todas las respuestas y puedo acceder a ella en el mundo de arriba para venir a las tinieblas y no combatirlas, sino promocionarlas. Yo no soy alguien que debo combatir contra las tinieblas. Debo entender que soy el administrador de ellas, el que tiene que, en amor, hacer, con ese método de Ahabá, hacer que las tinieblas se unifiquen, o sea, que no estén en caos y que todo el mundo material, desde lo mineral, pasando por lo vegetal, ya lo hemos hablado de esto, ¿verdad? Pasando por lo vegetal, pasando por lo animal, ascienda y se eleve luego a través de una conciencia que yo debo generar elevada para que al terminar mis jornadas en esta tierra, yo pueda decirle a la luz que fui un buen siervo, fui fiel a mi propósito, ¿sí? Entonces, vamos a mirar un poquito esto de la estructura de la existencia. Alguien estará preguntando, bueno, ¿y cómo se llama a las entidades que son de la maldad, que están del lado derecho, del lado izquierdo de la figura, de la parte más marginal, más extrema de la figura? Bien, allí están los portales del Sitrahra, el otro lado, son las fuerzas del otro lado. Hasatán, como usted me escucha hablar, el oponente no es el nombre de nadie, es el oponente. Todas las entidades que están del otro lado no tienen identidad. Por eso le llamo entidades, por decirlo de algo. Esas fuerzas, esos seres no tienen identidad. Ellos, para existir, necesitan que el deseo del hombre enfocado en la materialidad les ponga nombre. Por eso es que hay tanta idolatría, y por eso la idolatría es imperdonable, porque le pone nombre y le permite existencia y por ende autoridad a esas fuerzas que están ya simplemente esperando la condenación en el lago de fuego. Miremos un poquito acá, porque ya estamos avanzaditos. Las dos vectores de la libido, del deseo, en usted, en mí, sea usted varón, sea usted mujer, en cualquier ser humano, son dos vectores que son muy fuertes porque son los dos vectores y dos polaridades de una energía maravillosa. Esos dos vectores de la libido o del deseo es el vector activo y el vector pasivo. El vector activo es ese amor por el destino. Se lo conoce como lo masculino, es el deseo de compartir y dar, recibir, pero para compartir y dar. Se le llama también el lado derecho de la divinidad. Y el vector de la libido, que es pasivo, es el amor por la vida, el amor por recepcionar y retener lo femenino. Y siempre les digo que tengamos en cuenta que una buena sexualidad entre un varón y una mujer en matrimonio solo es posible si se entiende estos códigos de la luz. En ambos están estos dos vectores, pero uno puede hacer que el otro esté completo en el vector que le falta. En mí, como varón, lo activo está presente. Mi deseo de compartir y dar está todo el tiempo pensando en a dónde vamos. El varón que está conectado a la luz siempre quiere avanzar y llegar hacia una determinada meta sin detenerse mucho en el cómo, en el cuánto, en el con qué contamos. Pero la mujer, en este caso mi esposa, tiene este vector pasivo, como cualquier mujer, mucho más activo, porque ellos al amar la vida
entienden que la vida se desarrolla por esa meta que marca lo activo, pero ellas, para que se logre la meta, entienden que hay que retener, recepcionar, administrar para tomar fuerza y en una disciplina organizada llegar a esa meta y no permitir el derroche. Es muy bonito esto. Esto es Torah mismo, esto es Génesis capítulo 1, 26, 27, Génesis capítulo 2, y a partir después de que la vasija cae, Génesis 3, aún allí está en la parte negativa de esto, porque justamente al romperse la vasija, estos dos vectores quedaron separados, y al separarse no permitieron que la luz se manifestara. Por eso tanto varón como mujer quedaron a merced de las tinieblas, que no son demonios, son las fuerzas de lo natural, de la animalidad. Lo egoico pretende sentir placer desde la animalidad y no elevarse a una suprarracionalidad donde justamente el ego no tiene partida. Por eso, hablando de ego, necesitamos entender que esto es lo que apareció en Génesis 3, el deseo de recibir solo para sí mismo. Esto se llama ego, así es como en el idioma hebreo se lo ha traducido. El ego, el razón asmut en hebreo, se traduce deseo de recibir solo para sí. Esta es la humanidad caída, la humanidad en pura animalidad, la humanidad que siempre está en riesgo de que las leyes las leyes de Elohim, como siempre lo he enseñado, ¿sí? de siembra y cosecha, de causa y efecto, solo que cuando me trabé no me salía, las leyes de causa y efecto, lo que algunos le llaman el karma, sean siempre las que dominan y determinan que ellos, en vez de ser gente que efectúa cosas, sean gente que sea blanco de las causas de esas leyes. Nosotros entendemos que por causa de esta forma de ser, el ser humano está en esta lucha. Por un lado, el dogma y la religión, que se alimentan de la energía que le da el ego, haciendo que el hombre vaya hacia su animalidad, hacia las tinieblas. Lo que él es, deseo, que deseo recibir solo para mí. Entonces busco lo de abajo y se desarrolla el egoísmo, y desde el egoísmo viene esa infraanimalidad que termina haciendo que el hombre, al ir creciendo, en vez de ser una persona que piensa en el recibir para dar, es una persona que ya se centra en sí mismo y luego se adora a sí mismo. El egoísmo, que debería ser entrenado para convertirse en lo que ahora vamos a hablar, por causa de la religión se convierte en egocentrismo, y desde el egocentrismo todo ser humano que pasa a los 40 hacia arriba tiende a ser egotista, se creen ellos dioses. Yo estaba escuchando un audio en un X grupo de un hombre que decía, Dios soy yo, y todos los seres humanos deberían entender esa realidad. Y no es la realidad, somos la representación de aquel que es nuestra fuente. Pero aquí es donde yo quería justamente decir, cuando yo cambio y mi naturaleza, mi esencia, ese deseo, ese razón, en vez de ser razón atmut, se vuelve realmente el verdadero yo, el ayin. Cuando yo recibo la revelación de la instrucción, la Torah, inmediatamente el egoísmo se tiene que someter a un entrenamiento que me lleva al altruismo. Y esto es lo que vino a hacer el Mesías con todos aquellos que acepten que aprender de él la instrucción es elevarse, no queda otra, es elevarse. Y por eso, para ir ya buscando el final de nuestra bendita enseñanza, esta parashá Tarriá está relacionado en gran manera con estas dos realidades de esas energías. Hablamos de la energía poderosa del dar y la energía del retener, lo activo, lo pasivo, lo masculino, lo femenino. Y hemos visto que cuando ya el ser humano está caído, tiende a concentrarse tanto en las tinieblas que aparece este concepto que hemos visto aquí, la pureza o la impureza. Y aquí es donde nos vamos a concentrar. Nosotros debemos entender que es necesario que nosotros miremos el tema de pureza e impureza. La Torah comienza, yo aquí tengo lo que les he compartido a ustedes en el blog y lo quiero ir leyendo y hablando, pero cuando se dice allí, y ahora estoy leyendo Levítico de nuevo 12 del 1 al 3, habló Yahvé a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel
Y diles, la mujer cuando conciba, se acuerdan, Tahriá, y dé a luz un varón, será inmunda 7 días conforme a los días de su menstruación, será inmunda, y al 8º día se circuncidará al niño. Fíjese la palabra inmunda, una palabra que ha sido puesta por los traductores totalmente influenciados por los dogmas de la religión, particularmente la religión que sucede en Roma, y la gente, por entender que inmundo, desde las traducciones, es lo semejante a impuro, se ha asociado que impureza, según Dios, tiene que ver con gente condenada, porque es lo más inmoral y pecador que existe en la tierra. No es así, no es así. La Torá aquí comienza su pedagogía con respecto a las leyes del parto y con respecto especialmente a esas leyes de pureza e impureza, y aquí vienen las palabras de donde se traduce tumá y tahara, y son de importantísima codificación para que nosotros podamos entender cómo debe ser la comunicación de una familia y cómo debe ser especialmente la comunicación en ese par, esas dos almas que contienen estos dos vectores poderosos, creativos de la luz, estas dos energías, lo masculino y lo femenino. El Eterno necesita que esas dos vectores se comuniquen para generar una familia de comunicación donde él tenga injerencia, porque justamente cuando estos dos vectores están en plena comunicación, el verbo que él tiene encuentra voz para desde esa voz expresarse en las naciones. Así que antes de sumergirnos en lo que el sábado vamos a ver, necesito que esta magnífica enseñanza quede bien claro. Muchas de las palabras no tienen definición, muchas de las palabras hebreas, al ser traducidas, no tienen una definición propiamente acorde a ese idioma y particularmente con el idioma español. Entonces, nosotros tenemos el problema que nuestra cultura latina lo ha traducido como algo inmundo, aquel que está en tumá, pero estos son dos vocablos que hoy necesito trabajar. La palabra tará, yo no sé si me parece que he olvidado escribirla, no, ahí está. Ahí están los dos vocablos, tará y tumá. La palabra tará y tumá son dos sistemas de energía, ¿sí? Que deben ser manejados, manipulados, con mucho cuidado. Y esto es muy importante, porque la palabra tará, que se traduce como puro, y tumá, que es impureza, generalmente traducidos como lo inmundo, lo puro y lo inmundo, no son criterios médicos ni tampoco judiciales, sino que son conceptos de carácter totalmente sagrado, pertenecen al 99% de la existencia, es decir, que estos conceptos hay que manejarlos desde lo que las entidades celestiales entienden por tará y por tumá. Cuando vamos a la palabra tará o puro, es todo aquello que favorece o promueve la vida a mayor nivel. Viene del hebreo taor, lo que favorece y promueve la vida a mayor nivel. Es una fuerza que se debe manejar bien. Lo impuro es la fuerza relativa a la cesación de vida, lo que tiende a que la vida decrezca y desaparezca. Por eso aquí no estamos hablando que el Eterno condena al impuro, sino que le llama al impuro a poder manejar esa energía que a él lo tiene en riesgo de no proveer vida a su entorno, para que manejando esa energía se entrene mejor a ser de aquellos que hacen tara, es decir, luchan por la vida, la promueven, la favorecen y siempre le dan un mejor nivel. Entonces, recordemos que por medio de la codificación que encontramos en Vayikra, los israelitas recibieron el secreto más grande de todo, que es el secreto de la reverencia. ¿Qué es la reverencia? Una actitud mental que permite valorar el propósito de la vida humana. Reverencia en los sectores dogmáticos se toma como respeto a lugares sagrados, pero reverencia en realidad tiene que ver con una actitud que permite la valorización del propósito de la vida humana. ¿Para qué está ese ser humano o estos seres humanos que conmigo conviven hoy? ¿Para qué estuvieron los que me precedieron y hoy no están? ¿Para qué está el ser humano aún los que irán a venir y escondidos en los que están conmigo? ¿Para qué? Esto es reverencia, la actitud que permite entender que si yo valoro eso, lo que ya garantizo es que haya plenitud
en todo mi entorno. La reverencia se convierte en un instrumento psíquico emocional, y está en todo Vallicra, que permite un acercamiento correcto al Creador y establece una comunión que promueve a nuestras mentes de una esclavitud de las tinieblas, es decir, una mente reptiliana que intenta sobrevivir a una mente regia. Aquellos que saben que son co-creadores con aquel que creó todo, para que por medio de lo que digan, las cosas acontezcan según lo que justamente ellos piensan y sienten. Es tan importante entender que nuestras acciones están relacionadas con nuestras palabras, y nuestras palabras son sentimientos expresados, pero nuestros sentimientos son de la forma de pensar. Y nuestra forma de pensar tiene que ver a dónde mi deseo se enfoca. O al 1%, que es la materialidad, la fisicalidad o las tinieblas, donde todo quiero recibir solo para mí, o al 99%, que es la luz infinita, la luz admirable del que nos llama a entender que la vida es valiosa, no por mí mismo, manifestado como una isla en medio de un montón de islas más, sino porque todos somos parte de una vasija que hay que juntar para que luego esté la gran alianza, donde la humanidad unida, la vasija ya junta, perfectamente restablecida, restaurada, permita la otra restauración, la que se perdió en Génesis 3, la luz infinita habitando en medio de esa humanidad. Por ello, la más acertada definición de la palabra puro, tara, es la siguiente: lo que está conectado con la fuente de vida. Anótelo. Y ya con esto vamos a cambiar y desechar toda esta dogmática que nos mató, literalmente nos mató y nos hizo perder muchas posibilidades de cambio en nuestra vida, familia, economía, etc. Y ya que estamos definiendo a la palabra pureza o puro, ¿sí? Tara, vamos a estar ahora definiendo la palabra tumá, impuro. Es lo que en algún grado está desconectado de la fuente de vida, lo que empezó a errar del blanco y corre peligro de ocasionar caos. Anótelo. Entonces, esto precisamente es lo que queremos hablar. Cuando vemos esta, necesitamos entender que Dios te dice: cuidado, aprende a manejar aún cuando la energía tiende a lo impuro, porque viene el desequilibrio y tú eres el único que puede salvar a tu entorno de todo desequilibrio. O sea que tener tumá no es pecado, no es una enfermedad, no es una sociedad, es una situación, es una posición, una situación espiritual. O eres taor porque estás en Tahara, o eres tamé porque estás en tumá. Estos son conceptos que se deben entender, son conceptos que hablan de un estado espiritual y no de aspectos físicos, emocionales, sociales, familiares, mentales, ¿sí? Y insistiré, puede resultar difícil de comprender, pero es frecuente que ha sido traducido como limpio, sucio, como lo vimos recién en lo inmundo, y no es correcto. Estoy leyendo mi blog por si usted quiere ir ahí y tiene más desarrollado. Estoy simplemente seleccionando ideas para compartirla con usted. Debe entenderlo perfectamente. Puro no significa bueno, como impuro tampoco significa malo. Eso debe estar muy claro en tu mente, en mi mente, y tampoco puro es algo limpio e impuro, algo inmundo. Tengámoslo presente, trabajémoslo así. Aquí no estamos hablando de lo moral y lo inmoral. Aquí estamos hablando de una mente hebrea, de gente que ha pasado al otro lado, gente que está conectada a la vida, gente que sabe que la luz del Creador puede atravesar todo fácilmente siempre y cuando nosotros estemos manejando bien estas energías que tienen que ver con la sexualidad. Y como me he tomado mucho tiempo y no quiero así extenderme más allá, sí quiero hablar de lo que el sábado que viene estaremos hablando y que vemos en esta para allá, en esta sección. Y lo están allí viendo, permítame ampliar un poquito mi imagen y estar ahí más cercano. Si lo amplío parece ser que les tapo un poquito. Ahí no tapo nada. Ahí estamos todos juntos. La tumá está relacionado con tres situaciones que pueden causar energías de desequilibrio y son: ya vimos la semana pasada el tema de la alimentación incorrecta de animales que están llamados a exterminar todo lo que ellos en su propósito están bien, porque están llamados a exterminar fuerzas de desequilibrio, los carroñeros, por ejemplo. Ya explicaré eso, ya he dicho que vamos a hacer eso, pero el cadáver humano, mujer parturienta y la pérdida de vida potencial es lo que está tratado en esta para allá, y lo vamos a ver esta semana.
Yo hasta aquí quisiera llegar porque justamente yo necesito que tú permitas a la luz infinita que te atraviese. Que te atraviese, y en sí mismo quiero dejar claro que la impureza no implica nada malo, nada condenable en lo inmoral. No hay nada pecaminoso en ser impuro. No encierra la idea de algo que se provoca adrede, y algo inmoral, algo que causa lo inmoral desde la mala intención. Tumá es estar desconectado de la vida. Repito, tumá es estar desconectado de la vida. O sea, toda carencia es tumá. Entonces necesitamos nosotros entender que por eso estamos para restituir la unidad. Y el trabajo de la reverencia nos permite llegar a crear y desarrollar la justicia restitutiva. Hacer que todo el prójimo que tiende a caer se levante. Estar como a la atención de nuestro semejante para que no caiga. El concepto de tumá permite reflexionar que el gran valor de la vida está relacionado con el sentido de santidad. ¿Qué era santidad? Esa energía de la naturaleza divina, del amor, que hace que las cosas cuando están mal sean obligadas por mi fe a darme toda la energía de luz. En cada circunstancia negativa yo voy a hacer que salga lo bueno, el mensaje encriptado del Eterno, para que se convierta en beneficiosa. Cuando yo entiendo esto, esta santidad me permite compartir algo que es la felicidad que yo tengo con todas las criaturas. ¿Para qué? Para que mi felicidad genere plenitud. Lo que yo no tengo, yo no nazco con plenitud, pero sí nazco con felicidad. Cuando a mí me enseñan a manejar la pureza y la impureza, yo entonces logro ir con mi felicidad contribuyendo a la felicidad de los otros y con todos juntos generar algo que todos queremos, y es la plenitud. Por en tanto, puro e impuro en la cosmovisión celestial no pertenece a lo que los religiosos dicen, no tiene nada que ver con el plano religioso, sino con una dimensionalidad de conciencia. Lo puro y lo impuro está determinado por cómo son nuestras intenciones y nuestras acciones de acuerdo a dónde se enfoca nuestro deseo, es decir, nuestra ser propiamente dicho. Y aquí es donde tendremos que hablar de libre albedrío, porque justamente impureza se relaciona con un estado del alma que tiende o se acerca siempre a la muerte, y que busca el alejamiento de la santidad, de manejar por sí mismo esta energía que Dios nos da de su naturaleza para cambiar las circunstancias adversas en circunstancias de beneficio. Cuando hablamos de impureza, hablamos de gente que en lugar de anhelar estar vivos, crecer en la vida, servir a la vida, conectándose con la santidad y haciendo que la vida valiosa se eleve, ¿sí? Lo dijimos, eso es el deseo. Hay gente que solo quiere recibir para sí, simplemente para que su vida esté tranquila y momentáneamente, en ese instante, placentera. Y aquí es donde justamente ya estamos hablando de la tumba. La calidad de la intención depende de tu voluntad. Tu voluntad es nada más ni nada menos que el deseo mismo. Voluntad, deseo, es nuestra naturaleza, el libido. Somos libido y nuestra intención está determinado por los pensamientos, las palabras y las acciones. Cuando los pensamientos y las palabras son puros, la voluntad que tenemos como la del Padre, buena, agradable y perfecta, como dice Romanos 12:2, entonces eso garantiza armonía, pensamientos y palabras puras garantizan acciones de justicia, y ahí sí, viene la armonía que trae Shelemut, o plenitud, como se dice en hebreo. Cuando uno concibe ideas de luz y da a la luz esas ideas, el varón y la mujer se manifiestan como lo masculino y lo femenino, pero eso lo dejo para el aula virtual, porque ya llevamos 45 minutos que yo creo que ya es hora de cerrar esta clase. Cosas muy buenas para contar a otros. Comparte este video, ponga el me gusta, pero yo declaro que la bendición de Yahvé está sobre usted. Yahvé te bendiga y te guarde. Yahvé haga brillar su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Yahvé alce su rostro hacia ti y te extienda de su paz. Gracias por estar en esta transmisión. Nos encontramos muy pronto en la semana. Voy a hacer una encuesta para ver qué quieren seguir hablando conmigo. Y ahora sí que estoy en grande con ustedes. La verdad, pongan me gusta, por favor. Yo sé que ha sido largo, pero pongan me gusta. Escriban todo, vuelvan a leer, escríbanlo, mándenlo a su Facebook, a su Twitter, compártanlo. Muchas gracias. Realmente los amo y los necesito. Shalom.